Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día. Se encuentra con nosotros el doctor Félix Ulloa, pero vamos a hablar de diferentes temas y vamos a poner en contexto algunos de los puntos precisamente que vamos a tratar con él. Contrario a los choques en meses anteriores, hoy el secretario técnico de la presidencia se muestra optimista de lo que pueda lograr en el diálogo entre el gobierno y Arena en materia fiscal. La meta del diálogo con Arena es alcanzar acuerdos antes que finalice el año, porque no quieren que las conversaciones se contaminen con el clima electoral que se avecina. Hemos expresado nuestra voluntad todos de ponernos de acuerdo. Ese es el primer punto de partido. Todos los partidos y el gobierno han dicho construyamos un nuevo acuerdo en el corto plazo. Esperamos que sea antes de que entre el fin de año, que entre el calor de la campaña del fin de año. En cuanto a la participación de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional para observar el proceso de diálogo, Lorenzana afirmó que son bienvenidos y que si es necesario que ayuden, hay que dejar ayudarse. De esta manera también se le muestra a la comunidad internacional que los salvadoreños tienen capacidad de alcanzar acuerdos. Arena también se muestra optimista. La reunión se dio en muy buena armonía, muy abierta. Se mostró voluntad de las dos partes para sacar adelante el tema de la situación fiscal del país y acordamos reunirnos ya el próximo lunes para hacer la propuesta de cada uno de las partes que creemos lo que deberíamos de crear la ruta, de construir la ruta para un acuerdo importante que necesita nuestro país. Las partes están claras que la voluntad política con la que se alcanzó la reforma de pensiones y la reestructuración de la deuda brindó una imagen positiva ante la comunidad internacional, pero aún están pendientes pagos de letes y eurobonos, lo que mantiene en riesgo la imagen financiera del país. Roberto Lorenzana afirma que entre las medidas que el gobierno no sacrificaría con un acuerdo fiscal están los programas sociales. Detalló que el subsidio al gas propano se ha focalizado y pasó de representar un gasto anual de $200 millones hace 4 años a $50 millones en 2017. El subsidio a la luz eléctrica también representa un gasto de $50 millones para este año. El diálogo es base porque para aprobar el presupuesto de 2018 se necesita una mayoría calificada, es decir, que voten 56 de los 84 diputados. Los partidos reconocen además que quien gane las elecciones de 2019 no tendrá un camino limpio en materia de finanzas porque se avecina el pago de deudas y es por eso que se vuelve vital el logro de acuerdos. Este es uno de los temas que vamos a abordar hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saludamos esta mañana al doctor Félix Ulloa. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo, que venga a conversar con nosotros de esos temas que están dominando las agendas nacionales. Gracias, Manuel, es un gusto y por supuesto es un tema que nos interesa a todos y estamos viendo con cierto optimismo que al fin pues empieza a verse una luz al final del túnel. Pero Félix, surge una pregunta cuando escuchamos de estas reuniones entre el gobierno y los representantes del partido Arena. ¿Es posible que no haya una contaminación de temas electorales en estos temas, considerando, dicen, los temas electorales que se avecinan, pero ya tenemos los temas electorales, no se avecinan, ya están encima de nosotros? Claro, y ahí es donde uno, no sé, empiezan a surgir ciertas dudas sobre la autenticidad, la validez, la legitimidad de las declaraciones que hicieron, en este caso los dos voceros, el caso del secretario técnico Roberto Lorenzana, con un marcado optimismo, hablando ya de metodologías en cuanto a los temas que se van a abordar, anunciando justamente arribar a un acuerdo antes de que la campaña entre oficialmente, porque recordemos que estamos en una pre-campaña electoral, de hecho, porque según la Constitución, según la ley electoral, la campaña para las elecciones legislativas es 2 meses antes, debería empezar en enero, y la de las municipales es 1 mes antes del día de la elección, debería ser en febrero. Pero de hecho estamos prácticamente envueltos en esta vorágine electoral. Y por el otro lado, y eso es lo que me da duda, escuchar al diputado Romero,
de decir que se están poniendo de acuerdo para buscar la ruta, para llegar entonces a dónde estamos. Y ahí es donde yo siento que como que hay dos visiones diferentes del tema. Una, bastante optimista, del gobierno, decir ya nos ponemos de acuerdo con el principal partido de la oposición, pero también estamos hablando con las otras fuerzas políticas, y por el otro lado, la contraparte diciendo vamos a empezar a buscar cómo diseñar la ruta. O sea, pues estamos en -0 hasta ahora. Eso creo que es un problema no solo de la comprensión y la dimensión del fenómeno que se va a abordar, sino de ese déficit de diálogos que ha tenido el país en los últimos años. Es decir, ha habido un diálogo roto que no se pudo implementar a pesar de muchos esfuerzos que se hicieron, creando consejos, creando mesas, creando una serie de esfuerzos que nunca pudieron dar frutos o resultados que eran los que se esperaba. En un tema como este, que se trata de uno de el tema quizás de país, que es el tema de política fiscal, creeríamos nosotros que a estas alturas no hay que estar buscando la ruta para dónde vamos a ir. Deberíamos de estar ya afinando los acuerdos para traducirlos en normas jurídicas que le den el marco normativo a una nueva política fiscal del país y que sirvan como digamos, la vía, el conducto mediante el cual se elaboran los instrumentos que el Estado tiene. Y hablo concretamente del presupuesto general de la nación, que es el instrumento financiero por excelencia de los estados, donde se concretizan todas las políticas públicas y en las cuales ya hemos visto que el último presupuesto fue declarado inconstitucional por la sala. Pero vemos una situación que tiene dos partes. Uno, el contenido de lo que se está dialogando entre Arena y los representantes del gobierno. Y en la otra parte es la forma en que se está haciendo. ¿Es válido, Félix, que se saque la discusión de la Comisión de Hacienda, que se saque la discusión de estos temas fiscales de la Asamblea Legislativa y se lleven a un lugar separado, en este caso a Casa Presidencial? Fíjate que en situaciones extremas, en situaciones de crisis, a veces hay que buscar soluciones creativas. En situaciones de normalidad es la institucionalidad la que debe funcionar y como tú lo señalas, la normalidad institucional nos indica que este tema debería estarse discutiendo justamente en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Pero frente a esta crisis que ha enfrentado el gobierno, la crisis que nos llevó hace unos cuantos meses al impago y que nos hizo que las calificadoras de riesgo nos bajaran a la triple C y que oyendo al secretario técnico Lorenzana hablar con optimismo que porque se logró el acuerdo en agosto de aquel combo donde se logró pues pagar la deuda previsional, estos 500 y tantos millones, ya dice él en una reunión que fueron a Washington, las calificadoras estaban ya revisando y viendo si subían de nuevo al país a una calificación mejor. Esto no es así de cierto, es decir, cuando tú perdés un estatus en ese nivel, estás en una situación muy difícil que para recuperarlo no es porque hiciste una medida coyuntural y te van a subir y luego vas a caer en impago el los próximos 6 meses y te van a bajar. Esto no es un juego. Detecta un exceso de optimismo, Félix, en las declaraciones que se dan a veces acá en El Salvador respecto a estos temas que son tan importantes y que definitivamente la comunidad internacional, en este caso las calificadoras de riesgo, son un poco más frías al hablar de cifras de un país como El Salvador. Es que lo hacen con números, sencillamente. Es decir, cuando tú ves lo que son todas las políticas de riesgo, los análisis de riesgo, riesgos de liquidez, riesgos reputacionales, riesgos país, es decir, hay toda una serie de un sistema, hay muchos, el CAMELS, se ve después de ¿cómo se llama?, de Basilea 3, hay otros parámetros para calificar y medir los riesgos. Yo creo que no podemos caer en un optimismo para contagiar a la población y decir, miren, si cometimos un error ya estamos saliendo de eso. Hay que tener un poco más de visión estratégica y de largo plazo para saber que si el país ha llegado a ese punto y que el tema no era, como se dijo en su momento y se ha reiterado, la falta de fondos para honrar esas obligaciones, sino, como lo dijeron las calificadoras, la falta de acuerdo político, o como lo han insistido algunos funcionarios, pareciera ser que El Salvador está atrapado en una polarización entre dos fuerzas políticas que no le permiten avanzar, y los actores económicos en ese sentido se ven limitados por esta polarización política y el país no puede dar el salto que necesita para salir de la situación en que se encuentra. Pero volviendo al tema, yo creo que la tarea de hoy, la tarea fundamental del país es lograr ese acuerdo
para una nueva política fiscal, en la cual el país puede encontrar el equilibrio necesario para que la tributación y la recaudación y el gasto y todo ese equilibrio que se busca para que un país pueda caminar armoniosamente, los actores productivos, los agentes económicos, el pueblo en general puedan tener desde el Estado como rector, ¿verdad?, un ambiente en la que la inversión, tanto pública como privada, tanto nacional como internacional, las prestaciones a los sectores laborales, en fin, todo eso vaya en lo que se busca, como dice el artículo 1 de todo Código de Trabajo, la armonía entre capital y trabajo. Eso es lo que se busca al final de cuentas. Pero Félix, hay una cantidad de elementos en temas de finanzas que creo yo que es necesario ponerlas en perspectiva. Ya vimos todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses, donde el gobierno dice, mire, las cuentas realmente no me están saliendo y necesito que se emita más deuda para poder solventar esos pagos que se tienen a corto plazo. Pero también el secretario técnico de la presidencia, en esa declaración que daba, en una parte él decía, miren, es necesario un acuerdo y es urgente porque si no, decía, el próximo gobierno la va a tener muy difícil porque se vienen para El Salvador pagos de 2.000 millones de dólares de deuda adquirida a lo largo de los últimos años. Y entonces ellos dicen, es necesario que estos acuerdos se den. ¿Será por eso que vemos tan, digamos, anuente al Partido Arena a dialogar y vemos también al gobierno tan dispuesto a ceder en algunas cosas? Bueno, es que es lógico pensar que el principal partido de oposición esté aspirando a la alternancia en el próximo ejecutivo, o sea, ganar la presidencia en el 2019, y eso es natural, y quisiera llegar a encontrar un Estado con unas finanzas bastante saneadas, y por eso pues su interés de buscar una solución, no para salvar a este gobierno, ni a este partido, ni darle un salvataje a este partido, sino crear condiciones para que quien sea que gane las elecciones de 2019 pueda encontrar una mejor situación financiera al Estado. El problema está en que no se están identificando, o si ya se tiene identificado, no se está haciendo nada para corregir cuáles son los grandes vacíos y los principales obstáculos que mantienen este desfinanciamiento del Estado. Y por un lado, siempre se ha hablado en relación al gasto, y las recomendaciones que se han hecho es de reducir el gasto. Es más, cuando se declaró inconstitucional por la Asamblea, por la Sala de lo Constitucional, el presupuesto que iba a estar vigente para este año, se dieron 10 medidas como parámetros de parte de la Sala para que se elaborara la ley de presupuesto atendiendo básicamente esa parte, que era el gasto. Ahí casi todas las medidas van encaminadas a la reducción de plazas del Estado, a la no contratación, a la reducción de ciertas prestaciones que tienen los funcionarios como seguros privados. Bueno, hay una lista de 10 medidas que van orientadas al tema del gasto, pero está otro tema que es el tema del ingreso, que es donde sentimos nosotros que el énfasis se ha hecho en cargar tributariamente a los sectores más vulnerables. A nosotros nos han puesto más de 20 impuestos que no podemos y no tenemos ninguna forma de no pagarlos, pero a quienes tributan, quienes están obligados, los grandes contribuyentes, donde se ha hecho un cálculo que entre elusión y evasión pueden andar arriba de casi los 2.000 millones de dólares al año, ese desbalance presupuestario podría corregirse si se atacara esa parte, es decir, cómo mejorar el ingreso a la finanza sin seguir cargando tributariamente a los sectores más vulnerables, que somos la clase media, la clase trabajadora, y los grandes contribuyentes siguen aprovechándose de la forma tanto de la elusión como de la evasión. Y ahí la Asamblea y este partido, el partido oficial, tiene 43 votos fácilmente para poder tomar medidas, pero se han hecho muchas declaraciones, como dicen, mucho ruido y pocas nueces, amenazando incluso hasta meter presos a los evasores, publicar las listas, pero todo es mediático, todo es hablar, pero a la hora de redactar los proyectos, de reformar el Código Penal para castigar duramente el delito de la evasión o tomar otras medidas para evitar la elusión, no se hacen, simplemente se vienen a declarar aquí a los medios, pero teniendo los votos como se han tenido para muchas otras cosas, porque se requiere una mayoría simple, no se hace. Entonces yo no sé de dónde llegamos a lograr que el discurso se convierta en hechos. A mí me parece, por ejemplo, un hecho sorprendente que ha sucedido esta semana, en estos días recién pasada, de un debate que se dio entre el fiscal general
y un académico, el doctor Salvador Arias, por este tema, porque Salvador Arias presenta ante la Fiscalía un aviso de la comisión de estos hechos para que se investigue por parte de la Fiscalía de más de 200 o una cantidad bastante considerable de personas naturales y jurídicas que podrían estar sujetas a investigación. Y el fiscal, haciendo un poco de ironía, dice, bueno, es que el doctor Arias quiere que investiguemos desde la colonia hasta la fecha, eso es imposible. Bueno, no podemos caer en este tipo de extrapolaciones, pero una iniciativa de esa naturaleza y una fiscalía, un ministerio público, especialmente la Fiscalía General de la República, que tiene una unidad encargada para garantizar los intereses del Estado, no están haciendo lo que se debe hacer para combatir este tipo de ilícitos y buscar la recuperación por esa vía y que hayan más ingresos a las arcas del Estado para compensar ese déficit fiscal que tenemos en relación al gasto. Félix, cuando se habla de la decisión de la Sala de lo Constitucional de declarar inconstitucional el presupuesto 2017, y usted lo mencionaba, hay una serie de puntos a cumplir, pero ¿no le parece que entre esos puntos también hay una serie de contradicciones en lo que se dice en los diferentes órganos de Estado? Porque ahí se habla de austeridad. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial en este caso, tiene el 6% del presupuesto general de la Nación y por lo general es ahí donde hay salarios que son bastante altos, donde hay también compra de seguros privados y qué decir de la Asamblea Legislativa, donde ha sido parte del debate el seguro médico del que gozaba este órgano de Estado. El presupuesto legislativo, 58.2 millones de dólares y lo han dejado, de acuerdo a lo establecido, lo mismo que le dieron en 2017 van a tener en 2018. Y qué decir ya del resto de instituciones del Ejecutivo, donde también a veces se habla mucho de austeridad, pero en realidad mucha gente cuestiona que las medidas que se aplican son bien pocas. Entonces, ¿no le parece que hay una contradicción entre los mismos órganos del Estado a la hora de dar discursos relacionados con el tema austeridad? Bueno, mira, más que contradicción, yo lo que veo es que por una parte la Sala, cuando da esa sentencia y da esas 10 medidas y dice que en el caso de los seguros médicos y otro tipo de prestaciones de salariales que hay en el Estado deben de ser reducidas, incluye al órgano judicial, lo dice en las 10 medidas. Lo que pasa es que el órgano judicial, su máxima, digamos, expresión es la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia son 15 los magistrados. Los de la Sala que firmaron esa sentencia, la Sala son 5, no sé si la firmaron 4 o 5, pero es la tercera parte. Cuando se vota en la Corte Plena para aprobar el presupuesto, los otros 10 magistrados posiblemente no están en la misma sintonía de la sentencia que dio la Sala Constitucional, lo cual podría originar un recurso de inconstitucionalidad por violación de la Corte Suprema a una sentencia de la Sala. Pero bueno, esas son las exquisiteces jurídicas de nuestro sistema. Lo que llama la atención, porque no se ha escuchado ni se ha cumplido esa sentencia de la Sala, ni se han seguido esos parámetros en la elaboración de este nuevo presupuesto, el que va a entrar en vigencia a partir de 2018, donde se dice con expresa claridad que ni los órganos del Estado y especialmente la Asamblea Legislativa no le pueden transferir fondos del Estado a ONGs, ¿ya? Y este año, por lo que han informado los medios, en el nuevo presupuesto hay 20 millones para ONGs. Ya, lo que se cuida de poner es que no van a estar vinculadas a partido político, pero ya sabemos cómo es el gatopardismo de hacer las cosas parecer de un modo, pero que sigan siendo iguales. De tal suerte pues que, en efecto, esa sentencia nos da muchos elementos que deberían de ser tomados en cuenta en este presupuesto, porque recordemos que la declaratoria de inconstitucionalidad que se da es por una razón muy atendible, y es que en el presupuesto que se presentó 2017 decía, por ejemplo, para la deuda provisional se ponía $1,000 y decía la Sala, no se puede evadir responsabilidades que son irrenunciables y que son prácticamente inexorables, que hay que cumplirlas. Y como la forma de que se va a cumplir, según estaba planteado en esa ley que se declaró inconstitucional, era creando una deuda flotante. Es decir, asumir deuda flotante significa estarse a lo establecido en la Constitución
para asumir empréstito, o sea, se necesita de mayoría calificada y el presupuesto, esa ley se aprobó con 40 y tantos votos, no se llenaba ese requisito de la votación especial. Contrario a lo que va a ocurrir con el presupuesto de 2018, donde ya se pone prácticamente toda la deuda que se puede emitir. Son 5.520 millones el presupuesto para 2018 y por lo menos 560 millones de ese presupuesto es deuda, y es ahí donde entra la discusión también a nivel legislativo de que tiene que ser por una mayoría calificada. La mayoría calificada es que voten 56 de los 84 diputados, y ahí es donde se necesita la participación directa del Partido Arena, en este caso, Félix. Así es, y ese es uno de los debates que están pendientes en este momento, están en la mesa de la agenda legislativa, y donde estamos viendo declaraciones que nos sorprenden, porque dice, bueno, si no hay este equilibrio que se está buscando y hay necesidad de recortar, dice, vamos a recortar en salud, vamos a recortar en seguridad, es decir, los temas más sensibles, en educación, pero ¿en qué cabeza cabe que ya estos sectores que de por sí no tienen o no cumplen los parámetros de las democracias estables, donde estos sectores son los que tienen mayores recursos para consolidar modelos democráticos, para asegurar el desarrollo de estas sociedades? Aquí, además de que no llegamos a esos estándares, los queremos bajar, y en otras áreas se sigue manteniendo ese, yo no diría la malversación, pero la falta de priorización, porque la sala insistió en eso, en esa sentencia. El Estado, y en este caso el gobierno, y el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, debe saber priorizar el gasto para asignarle los fondos, que siempre van a ser más escasos que las demandas y que las necesidades. Entonces son tan limitados que hay que saber asignarlos prioritariamente a las áreas que más necesita el país. Pero aquí parece que vemos el mundo al revés, y donde son las áreas prioritarias, que es salud, que es seguridad, que es educación, es donde queremos recortar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el doctor Félix Ulloa. Gracias por continuar con la señal de Canal 12 en este 2 de noviembre. Esta mañana estamos conversando con el doctor Félix Ulloa y estamos analizando temas de agenda nacional. Ya hablábamos de lo que está pasando en materia presupuestaria, hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia electoral. Doctor Ulloa, el Partido Arena anunció que el próximo 22 de abril va a proceder a elegir a su candidato a la presidencia de la República. Al FMLN, por su parte, ha dicho que pues a él no le interesa todavía entrar de lleno a esto y que lo va a hacer hasta después de las elecciones de marzo de 2018. ¿Qué es lo que está pasando en materia electoral? ¿Por qué Arena sí parece que está corriendo en la búsqueda de su candidato a la presidencia de la República? Mira, me parece que es una explicación muy simple. Los precandidatos o quienes han expresado su interés de correr como candidatos en unas elecciones internas en Arena son personas que no han tenido un desempeño ni en la política ni en el Estado. O sea, son marcas prácticamente desconocidas en el ambiente político. Cuando se lanzó Carlos Callejas y Javier Simán, pues eran reconocidos en sus gremios. Javier Simán, un empresario excelente, con buenas credenciales, sólido académicamente, que dirigió una gremial importante, las asociaciones salvadoreñas industriales. Carlos Callejas, un joven también académico, con buenas credenciales, con el respaldo de una empresa exitosa, etcétera, pero hasta ahí. Entonces, posicionar esos nombres en el imaginario colectivo del electorado requería de un esfuerzo de mucho tiempo y de mucha presencia mediática. Entonces estos nombres se empezaran a conocer en el partido, en las estructuras del partido y en el resto de la sociedad. De cero que marcaban, porque no los conocían en la primera encuesta, empiezan ya a tener y a marcar tendencia en las últimas encuestas. O sea que la estrategia está dando resultados y van a seguir con eso, aunque para ello hayan tenido que pasar sobre los candidatos a diputados y alcaldes que han quedado invisibilizados por la presencia de candidatos a elecciones que todavía no han sido ni convocadas. Esto ha dado lugar a muchas interpretaciones, si se está violando la ley electoral, si hay campaña anticipada, muchas cosas que no están en el fondo del problema. El fondo del problema era posicionar estos nombres en el mercado electoral, donde eran totalmente marcas
desconocidas. Ahora, en el caso del FMLN, yo creo que el desafío va a ser al contrario, porque ya hace de tiempo se han venido mencionando nombres de algunos ministros, de la vicepresidencia, algunos dirigentes, y cuando estaban allí, pues Nayib, por supuesto. Pero si ya Nayib está fuera de los precandidatos del FMLN, la contienda va a ser, o el debate va a ser, entre algunos ministros que van a tener que renunciar antes de que se venza el plazo constitucional. Exactamente. Félix, vamos a hacer un pequeño recuento de algunos datos de lo que ha pasado en el Partido Arena. A lo largo de los últimos meses, diferentes candidatos han dicho, bueno, yo quiero participar de este proceso. Ahí hemos visto desfilar nombres, como ya mencionaba Félix, el de Carlos Calleja, de Javier Simán, de Gerardo Aguad. Hemos visto también al señor López Davison, Gustavo López Davison, que se lanza y dice, bueno, yo quiero ser partícipe de este proceso en el Partido Arena. Y bueno, el partido dijo en un momento que no iba a hablar del proceso de selección de candidatos, pero luego dice, bueno, ya vamos a establecer fechas, y dice el 22 de abril va a ser la fecha importante para nosotros, porque será ese día cuando escojamos al candidato a la presidencia de la República. Pero en este caso, el FMLN no se está quedando a la saga de este proceso, porque el FMLN dice, bueno, mire, yo sé que hay mucha gente interesada en participar en el proceso de selección de una fórmula presidencial, pero dice, nosotros como partido todavía no vamos a decir nada. No se puede quedar, no le puede afectar a la larga, por ejemplo, que Arena comience a entrar ya en calor de una candidatura, de una campaña presidencial, y no el FMLN como partido gobernante en ese momento, y dice, por el momento mejor esperamos que el tiempo pase, y luego de marzo de 2018 nosotros vamos a entrar de lleno a esto. Sí, mira, yo creo que la explicación se encuentra en el punto que yo decía anteriormente. Arena necesitaba posicionar dos nombres desconocidos en el ambiente político electoral, mientras que los posibles candidatos del FMLN son figuras públicas, porque son ministros de Estado, es el vicepresidente de la República, con una presencia y una estatura bastante significativa, que siempre marcó en todas las encuestas, eran siempre las dos personas que aparecían, Nayib Bukele y Óscar Ortiz, y muy abajo aparecían los otros nombres de otros ministros. Pero de lo que se trata aquí es, y creo que en eso el FMLN tiene razón, de no entrar a desgastarse en una campaña presidencial cuando ésta se va a realizar en las internas, de allá después del 4 de abril, del próximo año, porque es un año antes de la fecha de elecciones que se hacen en marzo, o hacen en marzo del 2019, y ahí van a tener su debate en las internas, pero no descuidar la campaña legislativa y municipal que tienen ahora, porque el déficit es muy grande. Y si tú ves una encuesta que circuló el día de ayer, no sé si la viste, la Sid Gallup, donde por primera vez ni Arena ni el FMLN aparecen como punteando en la preferencia, sino que Nayib Bukele como con un 41% frente a un 10% del Frente y un 20 y tanto por ciento de Arena. Entonces, este debate de las próximas elecciones presidenciales va a tener definitivamente otra forma de abordarse, distinta a la que hemos estado acostumbrados de las dos fuerzas, de los dos partidos. Entonces, creo que cada uno va a tener que afinar sus estrategias tomando en cuenta todos estos estudios de opinión. Yo creo que hoy en noviembre vamos a ver más encuestas, porque como muchas de las casas lo hacen trimestralmente, ya les toca en este trimestre, no sé si el EPG Datos, el UDOP, la UTEC, es decir, si estos ya van a empezar a salir y nos van a empezar a estar ilustrando cómo se van perfilando las preferencias para la elección presidencial. Pero no olvidemos que el desafío es este ciclo electoral de 2018. No perdamos de vista la importancia. Pero, Félix, si vamos un poco más allá, ¿qué tan complicado es para alguien que no ha estado en una militancia partidaria, qué tan complicado es abrirse paso en los partidos? Porque ya vemos lo que ha pasado en Arena, que son los denominados outsiders, como les dicen en Estados Unidos, gente que no ha estado participando directamente en la política, la que busca competir por una candidatura presidencial. En el FMLN la historia puede ser un tanto distinta, aunque creo yo que Nayib Bukele era un ejemplo también de gente que no venía de una militancia directa o una militancia, digamos, de larga trayectoria. Pero ¿qué tan complicado puede ser alguien que no ha estado involucrado en política abrirse paso en las condiciones que están hoy? Porque los últimos sondeos de opinión, como los que presentaba la UCA, decía, mire, mucha gente está molesta con los partidos políticos por la forma en que han estado haciendo política en El Salvador. Sí, y yo creo que eso es lo que, si queremos leer los signos de los tiempos actuales, tenemos que ubicarnos en ese renglón.
y hacer una lectura generacional de la política, pareciera ser que se ha agotado un ciclo generacional de liderazgos que venían de la guerra y la posguerra, y en ambos partidos el surgimiento de nuevas figuras es lo que iba marcando el paso. Ya en Arena, quizás con mucha más antelación, había llegado esta ola renovadora. Quizás desde las elecciones de 2015, donde vimos el ascenso de muchos rostros nuevos, de un Johnny Wright, de un Juan Valiente, de una serie de mujeres jóvenes que entraron a la fracción legislativa, y en el caso del FMLN, el surgimiento de un Nayib Bukele, de un Miguel Pereira, que iban dándole también ya ese cambio generacional sin ruptura dentro de los partidos. Lo que pasa es que al resistirse los viejos liderazgos, en el caso de Arena hubieron resistencias, incluso tanto que Johnny Wright y Juan Valiente desistieron del proceso interno de competir. Incluso Johnny Wright ha anunciado que va a hacer su movimiento político aparte, porque hubieron resistencias todavía de las rémoras del pasado en este partido que atacaron incluso virulentamente nuestro nuevo liderazgo. En el caso de FMLN ya no hay ni que comentarlo. La novela terminó con la expulsión de Nayib y quedándose consolidado el viejo liderazgo, y que posiblemente los candidatos o precandidatos que salgan van a salir todavía de esa generación de la guerra y la posguerra. Entonces lo interesante va a ser en el 2019 que la población va a tener unas ofertas distintas. Por un lado, la tradición, la política tradicional, en un FMLN que va a guardar sus candidatos a tener gente de hueso colorado, como dicen, o sea, gente que viene de las entrañas del partido. En Arena lo más probable es que uno de los outsiders, porque los 4 que han quedado, por ese que Parada ya se retiró, son outsiders, entonces alguno de ellos. Y si se presentan allí y logra articular su movimiento y presentar una opción partidista, una fuerza diferente. Entonces el escenario va a ser totalmente diferente para 2019. Exactamente. Félix, yo quiero cerrar con una pregunta que ha estado presente sobre todo para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se ha hablado mucho de campañas adelantadas. Usted ha sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Detecta usted que hay campaña adelantada y que el tribunal hasta cierto punto no está, digamos, actuando de la forma en que debería hacerlo? Fíjate que yo he tenido un conflicto teórico sobre este tema, porque yo he dicho que para que haya una campaña adelantada tiene que haber una elección a las puertas, y la elección presidencial ni siquiera está, no hemos agotado el periodo, el ciclo electoral de las legislativas y las municipales, entonces no podría hablar con propiedad de una campaña adelantada para una elección presidencial. Lo que yo sí he dicho, y que es grave y que el tribunal tiene que tomar carta en el asunto, es que hay una distorsión al proceso eleccionario actual por un elemento que se introduce y que hay que detenerlo, porque realmente el electorado está siendo confundido. Van a ir a buscar a Carlos Calleja en la papeleta y no lo van a hallar, o a Javier Simán, porque son las caras que están saliendo. O a Nayib Bukele. O a Nayib Bukele, es decir, personas que no van en esta contienda y que no están en la campaña, pero son los que dominan. Y como ya se dijo que campaña electoral no es solo pedir el voto, sino promover su imagen para captar el voto del electorado en una elección, cabría la posibilidad de que este factor de distorsión sea parado por el Tribunal Supremo Electoral para darle espacio a la verdadera campaña, que es legislativa y municipal. Muy bien, Félix, le agradecemos como siempre que nos acompañe y que nos ayude a ilustrar estos temas que son de agenda nacional y de mucho interés para todos los ciudadanos. Gracias por acompañarnos aquí en Hechos AM. Siempre es un gusto, especialmente un día como este, que estamos pues en el Día de los Difuntos y hay que ir a honrar a nuestros difuntos, ¿no? Exactamente. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día. Vamos con Célida Magaña. Muchas gracias, Manuel, y a tu invitado por acompañarnos en la entrevista de esta mañana. Vamos a lanzarnos de inmediato con Néstor Hernández, que nos comparte información valiosa para quienes son usuarios de la Ruta 109. Néstor, compártenos, ¿de qué se trata?